En este nuevo vídeo de la serie de obras ignotas vamos a ocuparnos de una obra que sí se puede clasificar claramente como ignota, porque es una de las novelas más desconocidas de uno de los escritores más importantes de la bohemia intersecular española. Me refiero a Alejandro Sawa y en especial a una obra que se publicó en el año 1888 en Madrid dentro de la serie de novelas del Motín y que se titula La Sima de Iguzquiza. Como digo, Alejandro Sawa fue uno de los bohemios más importantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en España. Nació en Sevilla en 1862, pero vivió durante varios años en París, entre 1889 y 1896, y allí llegó a conocer incluso al famoso poeta simbolista Paul Verlaine. Llegó a traducir también obras de los hermanos Goncourt, pero en 1896 regresó a España y se instaló en Madrid y allí se dedicó, entre otras cosas, al periodismo y acabó falleciendo muy tempranamente en el año 1909 en Madrid precisamente. Y en palabras de Ramón María del Valle Inclán, que se inspiró en gran parte en Alejandro Sawa para crear el personaje de Max Estrella en Luces de Bohemia, Valle Inclán, que vio a Sawa en sus últimos días, escribió que murió loco, ciego y furioso. Pero antes de ese fallecimiento, creó una obra no enorme desde el punto de vista de la cantidad, al menos no en cuanto a sus narraciones, pero una obra en la que se distinguen dos etapas muy claras. Primero, una etapa naturalista y posteriormente una etapa más modernista. La Sima de Iguzquiza se puede encuadrar dentro de esta etapa primera del naturalismo. Es una de las varias novelas de este género naturalista que Sawa escribió durante la segunda mitad de la década de 1880. Y también es una de las más desconocidas. Tengo aquí la edición que yo he leído, que es esta edición de Valdemar, dentro de la serie El Club Diógenes, publicada en 2011 con una introducción de Amelina Correa Ramón. Es una introducción un poco breve, pero interesante porque pone la obra en contexto de una manera muy adecuada. Esta es una novela que está basada en hechos reales, acaecidos durante la Tercera Guerra Carlista, entre 1872 y 1876, y se centra en la figura del sangriento bandido Félix Domingo Rosa Samaniego, sobre el que se han escrito otras obras contemporáneas a esta Sima de Iguzquiza, e incluso Benito Pérez Galdós habla acerca de este bandido en alguna de sus obras también. La novela está precedida por una nota al lector que trata de certificar que todo lo que se cuenta en la novela es estrictamente real, llegando incluso a incluir extractos del proceso real contra Samaniego, para dejar claro que esto está basado en hechos reales que realmente acaecieron. Pero realmente tenemos que pensar que nos encontramos ante una literaturización de la historia, es decir, los hechos históricos se pasan por el naturalismo, y esto no es realmente un libro de historia, La Sima de Iguzquiza, es una novela, ¿no? Y siempre que la historia entra en la literatura, como ha explicado muy bien en sus libros y en algunos de sus vídeos Jesús González Maestro, cada vez que la historia entra en la literatura, pues deja de ser historia y se convierte en otra cosa diferente, porque se pasa por el tamiz de la literatura, y mientras la historia es verificable, la literatura no es realmente verificable en base a unos hechos históricos. Los rasgos más importantes de esta obra, de La Sima de Iguzquiza, de Alejandro Sawa, son, en mi opinión, tres. En primer lugar, la presentación de Samaniego como un individuo que decide no hacerse compatible con la sociedad, con la realidad que lo rodea. Tiene una visión autológica de las leyes y realmente no se conforma, decide no conformarse a las leyes sociales
que imperan en su momento histórico. Y pues eso va a acarrear bastantes problemas para el personaje, pero no solamente para el personaje, sino también para los personajes que lo rodean. Nos encontramos a este personaje profundamente animalizado, no es el único, pero es el que más animalizado está en esta obra. Se le otorgan por parte de Sawa a Samaniego pues unos atributos animales muy evidentes y además de una manera muy recurrente a lo largo de la novela. Esto es uno de los rasgos de la novela. Samaniego no se hace compatible con la sociedad que lo rodea. Por otro lado, se nota claramente, sobre todo en la descripción del padre contento, un clérigo, pues el anticlericalismo a ultranza de Alejandro Sawa. Y ya veremos de qué manera. Y por otro lado tenemos claramente el naturalismo de esta novela, quizá una de las más naturalistas entre las escritas por Sawa, una representación muy cruda de los aspectos más violentos, más horribles, más terribles, más temibles de la realidad. Nos vamos a encontrar con pobreza, con violencia, con un fanatismo exacerbado de algunos de los personajes e incluso con unas violaciones, ataques sexuales a personajes femeninos relatados, descritos con una crudeza verdaderamente impresionante en esta obra de Alejandro Sawa. Es una novela, esta Sima de Iguzquiza, que está dividida en 4 capítulos, y vamos a ir brevemente capítulo por capítulo pues analizando su contenido y hablando un poco acerca de esta novela. Quien no la haya leído, por supuesto, yo la recomiendo encarecidamente porque es una novela verdaderamente interesante que creo que no va a defraudar a nadie que tenga la oportunidad de encontrarla. Empezando con el capítulo 1 nos encontramos con la presentación de los personajes principales que se encuentran en la venta del tío Palomero. Son Félix, es decir, Félix Domingo de Rosa Samaniego. Nos vamos a referir a él como Samaniego o como Félix, porque Félix es el nombre que utiliza Sawa a lo largo de la mayor parte de la novela. También tenemos a Jergón, tenemos al padre Contento, que como digo será blanco del anticlericalismo de Alejandro Sawa. Félix es el personaje principal, un personaje violentísimo que amenaza en cierto momento con matar a todo el mundo, que acaba de salir de la cárcel por robo. Estuvo en la cárcel de Pamplona durante 4 años y 4 meses por robo, y su antigua novia, Francisca, de la que además abusaba físicamente continuamente este personaje, se ha casado con otro, con un tal Sebastián, durante el tiempo en el que Félix está en la cárcel. Félix es el personaje principal que va a dar unidad a esta obra, sobre la que se va a construir esta obra. Pero después tenemos también al padre Contento. A pesar del nombre, que no es su verdadero nombre, sino que es un seudónimo, un mote, tenemos una representación enormemente negativa de este personaje del padre Contento, muy violento, increíblemente fanático, muy manipulador, y en este primer capítulo lo que está intentando en esta venta del tío Palomero es convencer a Félix para que cree una partida, es decir, una especie de milicia carlista para sembrar el terror en la región y especialmente en el bando liberal que se enfrentó al bando carlista durante estas guerras carlistas, y estos hechos históricos acaecen durante precisamente la tercera guerra carlista. Buena presentación de los personajes en el primer capítulo, y cuando nos encontramos en el capítulo 2 vamos a ver que al principio del capítulo 2 vamos a aprender o vamos a encontrar más información acerca del pasado de Félix, y aquí entra algo que generalmente va de la mano del naturalismo, que es el determinismo. Es decir, el nacimiento de Félix va a determinar su vida, pero no exactamente, no exactamente de la misma manera que aparece el determinismo, por ejemplo, en Los Pazos de Ulloa de
de Pardo Bazán. Aquí es un poco más complicado que esto. Hay una evidente falta de educación en el personaje de Félix. No quiere trabajar, se convierte en un matón temido por todos, es un bruto, maltrata a Francisca, su novia, incluso trata de violarla sin éxito, porque aparece la policía y se lo impide, si no lo habría hecho. Y acaba en la cárcel, como ya dije antes, por robo. Pero este determinismo está un poco atenuado aquí, porque es el propio personaje de Félix el que decide no trabajar. Él decide, quizá no ha tenido la oportunidad de tener una educación debido a su bajo nacimiento, pero él decide no trabajar, no quiere trabajar, él decide no conformarse a las normas sociales de su momento histórico. Esto es una decisión propia, con lo cual el determinismo está un poco atenuado aquí en esta obra de Alejandro Sawa. Tenemos a Félix, sabemos algo del pasado en este capítulo 2. La madre de Félix es absolutamente lo opuesto a Félix. Funciona como un personaje opuesto. Es pobre, pero abnegada, muy trabajadora, es viuda y ama a Félix, lo quiere con locura a pesar de las dificultades por las que ha pasado para educarlo y de los problemas que todavía le va a traer. Esto, entrando un poco en el pasado, durante el principio del capítulo 2, hacia el final del capítulo 2 nos encontramos ya en el presente de nuevo. Y bueno, antes de iniciar sus actividades con la partida, Félix recibe la visita de su madre, precisamente, que trata de convencerlo para que desista de esta empresa, para que no cree esta partida, esta milicia carlista y vaya por ahí por los pueblos y por los bosques sembrando el temor entre la gente. Pero, por supuesto, no tiene éxito la madre, no consigue convencerlo, sino que lo que recibe es una respuesta violentísima de Félix, que trata sin éxito de matarla a puñetazos. Nos encontramos con un personaje aquí que está intentando matar a su madre y además lo hace con una violencia enorme. No lo consigue, pero porque ella consigue escapar y se esconde debajo de un sofá o algo así. Y entonces él no consigue matarla en este caso. Pero bueno, ya tenemos aquí claramente el tipo de personaje que es Félix. Mayor brutalidad, tratar de matar a su propia madre, pues es difícil. También nos encontramos en este capítulo número 2 con el padre Contento como hombre verdaderamente frío y violento, especialmente en una cita que voy a leer que es verdaderamente interesante. Después de que Félix trate de matar a su madre sin conseguirlo, el padre Contento le dice: va, pareces tonto, eso no se hace así. Se mata sin hablar, con el mayor sigilo posible. Ahora es la vez primera que sale de mis labios la declaración de que yo he matado a una mujer que se me resistía y que me mordió en el cuello porque yo quise darle un beso. Vemos que él también es un maltratador en este caso. La violencia de Félix hacia las mujeres también se reproduce en su guía espiritual, que es el Padre Contento, que dice: nada de actitudes trágicas ni de palabrotas amenazadoras, nada de eso. Todo lo contrario, suavidad, mansedumbre, tacto sobre todo, pues me la llevé por engaño al río y la tiré al fondo, después de convenientemente estrangulada. Para que no saliera a flor de agua le puse con mucho tacto también una piedra en la cabeza. Bueno, es un buen pájaro, desde luego, este clérigo. Y luego dice, para terminar: ¿y quién iba a sospechar de mí con lo manso que soy? Las apariencias, ¿no? Que no son la realidad. Tiene mi cuello mucho horror al cáñamo para que me permita hacer imprudencias. Es decir, no quiere morir, no quiere ser ajusticiado. Pero no le importa sembrar el terror, sembrar el temor y, bueno, atacar en este caso a mujeres, como lo hace también Félix. Bueno, ahí tenemos el capítulo 2, en el que ya tenemos más información acerca de los personajes, información cruda y muy dura, pero va a ser todavía más, porque entramos en el capítulo 3, y en el capítulo 3 la mayor parte de este capítulo está dedicado a una larga escena de tortura y de ejecución de unos prisioneros liberales que la partida carlista de Félix ha conseguido hacer prisioneros a algunos liberales y los están torturando
y realmente impunemente asesinando, ¿no? Y esto es lo que aparece en el capítulo 3. El padre contento de nuevo aparece de una manera muy negativa, como alma de la cuadrilla, como fuerza espiritual de todas estas atrocidades que se están cometiendo. Es uno de los grandes instigadores de estas atrocidades. Es incluso más violento y más desalmado que Félix. De nuevo el anticlericalismo de Sawa aparece aquí. Este hombre, el padre contento, que bueno, muy contento debe estar con sus acciones, pero que es lo contrario de lo que supuestamente debería ser un sacerdote. Las ejecuciones de las que hablo están descritas con una enorme crudeza, pero también con una economía verbal muy interesante, con la introducción de silencios en muchos casos. Los prisioneros son torturados y después arrojados a la cima de Iguzquiza, que da título a la novela, que está más o menos alrededor de la población de Estella, en Navarra, que era en aquellos momentos la capital del carlismo durante esta tercera guerra carlista. Pues después de la tortura, la partida de Félix y del padre contento arroja a estos prisioneros todavía vivos en la mayor parte de los casos a la cima de Iguzquiza para que acaben sus días muriendo de inanición. El padre contento aparece especialmente brutal en este capítulo, pues se ceba en la tortura de un prisionero que en algún momento lo insulta y trata de oponerse a él. Y al final de este terrible capítulo número 3, tenemos un discurso final de Félix en el que vemos que en realidad no le mueve para sus acciones ningún tipo de ideología, sino puramente la violencia. Y esto lo vemos claramente en este momento que voy a leer de este discurso, en el que dice: hemos dado de comer a esa cima, la cima de Iguzquiza, mucha carne humana, pero no toda la que yo desearía, y estoy triste por consiguiente. Hasta ahora hemos trabajado para el Papa, pero no para nosotros mismos. Lo que realmente le importa no es la ideología, sino sus propios intereses. Muchos liberales, sí, pero a nosotros, ¿qué nos importa eso? Los liberales, los guiris, son cuestión del padre, es decir, del padre contento. Él les tiene mala voluntad, se ha propuesto aniquilarlos. Bueno, y nosotros le ayudamos buenamente y con su pan se lo coma, dice. Pero el caso es que con entrar a saco en los pueblos, poniendo a contribución los mayores contribuyentes y con arrojar gente desconocida a esa cima, no ganamos gran cosa que digamos. Divertirnos cuando más. Divertirnos, vaya diversión, ¿no? Y eso no siempre, porque los malditos liberales nos hacen dar muchos tumbos por esos atajos de Dios. Bueno, está claro que la ideología no es lo que mueve a este Félix. Tanto podría ser carlista como podría ser liberal, como podría ser cualquier otra cosa. Lo que le importa es la violencia por la violencia, la atrocidad por la atrocidad, y ya está, poco más, ¿no? De hecho, al final de este discurso le dice a los demás miembros de su cuadrilla que tiene la intención de vengarse de Francisca y Sebastián. Esta venganza es algo que se va sintiendo a lo largo de la novela, ya se prefigura desde el principio de la novela y va a ser el clímax de la novela precisamente en el capítulo 4. Capítulo 4 que es sin ninguna duda uno de los capítulos, sin duda el capítulo más desgarrador, diría, de esta novela. Y empieza este capítulo 4 con Francisca ya prisionera en una venta, es decir, la han hecho prisionera, la partida, la milicia de Félix la ha hecho prisionera, y ahí cuando está prisionera en la venta recibe la visita de Félix, que tiene la clarísima intención de violarla, de atacarla sexualmente. Francisca, yo creo que claramente lo comprende esto,
e implora a Félix que la deje en libertad. Le dice que tiene un esposo, le dice que tiene un hijo, pero esto a Félix no le importa en absoluto. Él lo único que quiere es satisfacer sus deseos, intenta convencerla de que deje a su esposo y se quede con él, cosa que obviamente no es posible, y por tanto acaba, ante la negativa de Francisca, violando brutalmente a su antigua novia, pero de una manera verdaderamente brutal. Al terminar estas acciones, hay una reacción violenta de Francisca, que quiere matar a Félix, pero que físicamente no puede hacerlo, porque Félix es un hombre fornido y ella pues no tiene la posibilidad físicamente de atacar a Félix con éxito. Si esto ya de por sí parecía terrible, nos vamos a encontrar al final de la novela con el clímax de la violencia y el horror, en el momento en el que Félix anima a los demás miembros de la partida a que, atención, violen en grupo a Francisca. Es decir, al final de la novela no llega con este ultraje, esta violación de Félix a Francisca, sino que él anima a los demás miembros de la partida a que hagan lo mismo. Es decir, lo que tenemos al final de esta novela es una violación en grupo de esta mujer que acaba de ser ya atacada sexualmente por Félix. Abrió de par en par las puertas del cuarto en que se encontraba y llamó a grandes voces: aquí, aquí todos! El padre Contento con Jergón fueron los primeros en presentarse. Es decir, el padre Contento ya está ahí a la espera también para, desgraciadamente, tomar parte en este botín. Y muchos de ellos vienen también, no solamente el padre Contento y Jergón. Y entonces dice, de una manera infame, Félix a los demás: ni aun por esta mujer, que como sabéis ha sido mi novia, quiero faltar a ninguna de las condiciones de nuestro contrato. Esta, como todas, exactamente igual que otra cualquiera, después de haberme servido, pasa a ser propiedad de la familia. Es decir, la familia es la partida, la cuadrilla, ¿no? De todo el que se le apetezca. ¡Ea, padre Contento, usted el primero! Y luego tú, Jergón. Bueno, entonces vemos aquí cómo Félix está animando a los demás personajes a que en grupo violen a esta mujer en un final que está descrito de una manera crudísima, con una violencia impresionante, en la que entra claramente los rasgos del naturalismo que tienen una importancia capital en esta novela. De hecho, en el último párrafo parece que Francisca incluso va a ser arrojada a la cima de Iguzquiza como los demás prisioneros, después de ser brutalmente violada por toda la partida de Félix. Dice el narrador, para terminar: y como a una gran muerte corresponde una gran tumba, ¿a qué la banalidad de un nicho en un cementerio? Ahí está la cima, que no se harta nunca y que devora siempre todo lo que le arrojan. Carne y músculos y nervios y sangre, pues eso, y ella no dejará ni aún el esqueleto. Y ahí termina la novela de una manera verdaderamente desgarradora. Esta violencia que se va acumulando poco a poco a lo largo de la novela acaba explotando en este clímax final del capítulo 4 en esta novela, La cima de Iguzquiza, de Alejandro Sawa. Para mí, una de las novelas de Sawa más interesantes. Nos habla de temas que realmente iban más allá realmente del anticlericalismo de Sawa, de su utilización del naturalismo, sino que nos encontramos con un personaje aquí que decide no adaptarse
es decir, el personaje de Félix decide no adaptarse a las normas sociales de su tiempo y tiene una visión claramente autológica propia, personal de las leyes, cosa que pues acaba en un absoluto desastre, como podemos ver en la parte final de esta novela. La recomiendo a todos los que estén ahí afuera viendo este vídeo, que es parte de la serie de Obras Ignotas, el quinto vídeo de la serie. Alejandro Sawa, La cima de Iguzquiza. Esta es una muy buena edición, la edición de Valdemar del año 2011, y la recomiendo a todos los que puedan estar ahí afuera escuchando. Nada más, terminamos aquí este vídeo. Muchas gracias por la atención y nos veremos en este canal, Antón GF, en YouTube, en otras ocasiones con otros vídeos hablando de otras diferentes obras ignotas. El vídeo se grabó en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y el copyright es de Antón García Fernández, año 2018. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.